La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza entre la oficina de correos y el banco alrededor de las 10. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse el día 26. Pero en aquel pueblecito, donde apenas había 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, de modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. ¿Por qué un relato que inicia de una manera tan luminosa provocó un escándalo sin precedentes con récord de cartas dirigidas a la revista y a su autora, en su mayoría de rechazo y en muchos casos cancelando la suscripción? Tal vez la razón sea la maestría de su autora, Shirley Jackson. Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Hoy les traigo un especial de Shirley Jackson y su relato La Lotería. Pero antes los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso que me ayuda mucho. Con mi querida Silvia del canal El Último Libro de Robinson Crusoe, quisimos hacer un especial de esta autora que nos gusta tanto. El especial, por supuesto, se completa en su canal con un video suyo. El motivo es que mañana 26 de junio se cumplirán 75 años de la publicación de su relato La Lotería en The New Yorker. Relato que hoy es considerado uno de los más famosos relatos cortos de la historia de la literatura estadounidense, pero cuando salió tuvo un recibimiento escandaloso. Como les comentaba antes, muchas personas se indignaron con la historia, mandaron cartas a la revista New Yorker y prácticamente acosaron a Shirley Jackson. Recibió cantidad de cartas. Una de las cartas le exigía a la autora una disculpa por lo que había escrito. Otra era de una persona que se sentía traicionada por la revista al haber hecho una elección tan salvaje. También hubo muchas que preguntaban dónde se celebraba ese ritual, cuál era el pueblo que ella no nombraba y si era posible presenciarlo. Esta reacción hizo muy famosa a su autora, como podemos imaginar. Sin embargo, ella nunca terminaría de entender por qué la gente reaccionaba así. Era solo un cuento. Quiero compartirles algo que escribió la autora en Biografía de una historia. Dice: la mañana del 28 de junio de 1948 fui a buscar las cartas a la oficina de correos de nuestra pequeña ciudad de Vermont. Por lo que recuerdo, estaba muy tranquila. Abrí el buzón, saqué un par de facturas, una carta o dos, charlé unos minutos con el jefe de la oficina y me fui sin suponer en ningún momento que esa sería la última vez en muchos meses que iba a recoger el correo sin un vivo sentimiento de pánico. La semana siguiente me vi obligada a cambiar mi buzón por el más grande de la oficina de correos y no tuve ocasión de conversar relajadamente con el jefe de la oficina porque no me dirigía la palabra. Ahora, ¿por qué este cuento provocó tanto escándalo? ¿De qué se trata? En un pueblo, cuyo nombre y lugar no se especifica, se realiza una lotería. Es una práctica muy antigua, tan antigua que casi no recuerdan cuándo comenzó. Conoceremos los preparativos, veremos la llegada primero de unos niños muy revoltosos al lugar donde se realiza, luego se van sumando los adultos, los hombres, las mujeres, estos ya más ordenados y solemnes, y en todo el lugar vemos unas maneras bastante patriarcales. Hay una caja y unas instrucciones que se vienen repitiendo hace un tiempo. Y aunque todo, en apariencia, parece festivo, empezamos a intuir que algo pasa. En algún momento, unos jóvenes del pueblo mencionarán que en pueblos vecinos se está empezando a hablar de dejar de practicar esta costumbre. Incluso hay algún pueblo en el que la lotería directamente dejó de realizarse.
Pero un vecino mayor se aferrará a esta práctica y les dirá que las tradiciones se tienen que respetar, que seguramente si dejaran de hacerlo, algo malo sucedería. Y con el comienzo de la lotería empezará a aparecer la tensión del relato tan festivo hasta entonces. El procedimiento es, primero, elegir mediante unos papeles que se sacan de una caja negra, una familia y luego de esa familia elegir a un miembro que será quien reciba el premio. Pero el premio no resulta ser lo que podríamos esperar. De hecho, cuando uno lee el desenlace por primera vez, no voy a revelarlo, por supuesto. Jamás haría algo así. Quienes no lo han leído, por favor, lean este relato. Voy a dejar un enlace por si quieren leerlo online. Porque uno se queda helado. No entiende cómo no lo vio venir porque en segundas lecturas, lo he leído varias veces, eh, Shirley va dejando algunas pistas. Pero no quiero decir más. Les recomiendo muchísimo a quienes no lo hayan leído que lo hagan. Las capas de lectura de este relato son muchas, muchas y muy interesantes. Es Shirley Jackson mostrando que el suyo es un terror más discreto, más cerebral y cotidiano. Que lo monstruoso, lo terrorífico, muchas veces es el humano siendo humano. Nos hace pensar en los peligros de seguir ciegamente la tradición, la mentalidad de muchedumbre, especialmente cuando el método, cualquiera que sea, se emplea apelando a la tradición o al orden social. Porque cuanto más sagrada es una tradición, a veces pareciera que más innecesario o peligroso se vuelve el conocimiento. Hablemos un poquito de su autora. Shirley Jackson era una mujer extraña de la que se dijeron muchas cosas hasta que practicaba la brujería. Fue una cuentista y novelista estadounidense que se formó en la Universidad de Siracusa. Continuó con la escritura y al terminar la universidad ya colaboraba con publicaciones en revistas como Harper Magazine, The New Republic y el mencionado The New Yorker. En esta revista muchos de sus cuentos fueron publicados por primera vez y colaboró de manera regular durante las décadas de los años 40 y 50. La lotería sea posiblemente el cuento más conocido, el relato más conocido de Shirley Jackson, pero ha escrito muchos cuentos interesantes. Entonces con Silvia queríamos comentarles algunos. Ella eligió tres que le gustan mucho, aparte de algunas novelas, y bueno, yo comenté la lotería y ahora quiero hablarles de dos más. Uno de los relatos que me gusta mucho se titula Los veraneantes. Es la historia de una pareja que ronda los 60 años, que viven en Nueva York, pero ansían todo el año el verano para ir a pasarlo a esta casa de campo que está bastante retirada del pueblo en el que ellos se hospedan. Entonces dependen mucho de los suministros y de las atenciones de las amables personas del pueblo. Se iluminan con petróleo que un chico les alcanza y su único contacto con el exterior es un teléfono que está conectado a la central del pequeño pueblo. Esta casa es algo precaria, con las comodidades justas, pero ellos insisten en no mejorarla porque creen que ya no les queda tantos años como para disfrutarla, que ya los beneficios de la naturaleza, estar ahí frente al lago, son suficientes y disfrutan mucho los días que pasan ahí. Y disfrutan tanto que un año deciden no volver, como hacían siempre, a la ciudad el día del trabajo. Ellos quieren pasar algunos días del otoño también ahí. Sin embargo, enseguida aparecerán los inconvenientes. Primero con el petróleo, ya no hay quien se los pueda entregar. Lo mismo con los comestibles y el automóvil un día dejará de arrancar y el teléfono de pronto dejará de funcionar. Una metáfora de la vejez que otra vez da más miedo que cualquier fantasma. Otro relato, ya con otro tono, que les recomiendo es Charles. Laurie es un nene que empieza a ir al jardín de infantes y cada vez que vuelve a la casa le cuenta a los padres sobre un compañerito llamado Charles. Él les cuenta que este compañerito es muy malo, que le pega
a la maestra, a sus compañeros, que dice malas palabras, que grita, eh, cada vez se irá portando peor. Y cuando la madre vaya a una reunión de estas que hacen en la escuela para conocerse los padres y hablar con la maestra, ella está ansiosa de ver cómo son los padres de este niño, cómo es la madre de este niño, y tiene un final inquietante y sorprendente que da mucho para pensar. Shirley también escribió varias novelas, no he podido leerlas a todas. Em, Hoy voy a hablarles de dos que me gustan mucho y son El reloj de sol y Siempre hemos vivido en el castillo. El reloj de sol es una novela muy particular. Se trata de la familia Halloran, que cree que se viene el fin del mundo. Uno de sus miembros ha recibido una revelación, todos lo creen, y se toman muy en serio los preparativos. El libro, la verdad que es delirante, a mí me gustó mucho. Otra vez el protagonismo de una mansión, algo que es bastante habitual en la obra de Shirley. En este caso es una con un jardín lleno de rosas, tiene un laberinto, el reloj que da título al libro. ¿Qué más? Hay una gruta, donde hay unos personajes desquiciados atrapados en ella que no paran de hablar. Crearla fue un capricho de el patriarca de esta familia. Eh, una niña siniestra que me gustó mucho y el humor malévolo de Shirley por todos lados. Es una novela rara, tiene algún que otro escalofrío que funciona, pero es más bien cómica. De hecho, si aún no leíste nada de esta maravillosa autora, no te recomiendo empezar por acá, para nada. Yo recomiendo arrancar con sus cuentos, con La Lotería, por ejemplo, Los Veraneantes, Sharps también, y después ir por su clásico, por La Maldición de Hill House o por mi preferido, Siempre hemos vivido en el castillo. Esta que menciono fue su última novela y fue considerada por la revista Time como una de las mejores 10 novelas de ese año. Les confieso que tenía planeado leer el comienzo del libro porque siento que supera a cualquier resumen, pero no lo encuentro. Estuve moviendo los libros, no está, así que no importa. Sigamos. Aparte es un libro que, si son seguidores del canal, he hablado bastante, ya he leído el comienzo, lo deben tener presente. Resumo para quienes no lo conozcan, que es la historia de dos hermanas que viven confinadas en su bella mansión, bastante alejadas del pueblo, al que van cuando es estrictamente necesario. Una de ellas directamente no sale de su casa y ambas viven con su tío Julián, que está en silla de ruedas y escribe constantemente sus memorias. Mary Cat es la que sale cuando es estrictamente necesario. Constance se ocupa de la cocina, ambas se ocupan del jardín, de su gato Jonás. Y es una vida que podría parecer muy tranquila, podrían vivir cómodas en ese lugar, es muy bello como lo describe la autora. Sin embargo, pasó algo en esa misma casa, en ese comedor, 6 años atrás, que afecta mucho su presente. Léanlo porque está buenísimo. Volviendo un poquito a Shirley Jackson, ella se casó con el crítico literario Stanley Hyman, con quien tuvo 4 hijos. Su literatura está impregnada de la época en la que le tocó vivir, los años 50, una sociedad conservadora y hostil que relegaba a la mujer a las tareas domésticas, a encargarse de los hijos y no mucho más. Y Shirley no encajaba en ningún lado. Sufría incluso el rechazo de su propio esposo, que la engañaba con otras sin parar, que decidía sobre su dinero, la cargaba con la casa. Él la llamaba, presten atención, esa idiota con talento. Lo mucho que Stanley envidiaría ese talento. Y esta forma de ser introvertida, el temor a abandonar la casa y a este propio esposo, eh, se evidenciaron en su narrativa, se evidencian en la angustia, en la claustrofobia, cómo lo monstruoso muchas veces se oculta en lo cotidiano y en las relaciones, a veces de la familia, amigos y vecinos. Silvia en su video va a contar más sobre la autora, su personalidad y su vida. Estos últimos años, muchos afortunadamente la hemos descubierto, la mención y reconocimiento de autores como Stephen King, Joyce Carol Oates y
Mariana Enríquez contribuyó mucho a eso. Cuéntenme ustedes, ¿han leído esta autora? ¿Cuál es su relato o novela favorita? Recuerden que este especial se completa en el canal de Silvia, que comparte con su esposo Ángel el último libro de Robinson Crusoe, al que dejo enlace y ella va a hablar de obras que yo aún no he mencionado, incluso una novela que aún no leí y que me tiene muy intrigada. Me gustó mucho hablar de mi admirada Shirley Jackson, de este nuevo aniversario de la lotería y todo el revuelo que causó, pero quizás me gustó más pasar tanto tiempo juntas con Silvia, dándole forma, intercambiando tantos audios. Qué alegría tu amistad, Silvia querida. Si alguien no la conoce, hágalo porque tiene una profundidad y una sensibilidad cuando comparte sus lecturas de la que soy fan. Me despido, saben que pueden seguirme en mis otras redes, soy bastante activa en Instagram, dejo enlace a todas en la caja de descripción. Les agradezco el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video.